Saludos, bienvenidos a mi canal de mecánica vectorial para ingenieros. Hoy con la presentación número 4, donde trataremos sobre el uso de la regla del triángulo para la suma de fuerzas y un ejercicio relacionado. Iniciamos con la regla del triángulo. Si vimos la presentación anterior, vimos que el uso de la ley del paralelogramo es un uso 100% gráfico, es decir, si no tenemos instrumentos para dibujo ni una superficie para dibujar, será muy complicado pues su aplicación. Sin embargo, la regla del triángulo es un derivado de la ley del paralelogramo y sí es de aplicación analítica. Como veremos, tenemos dos fuerzas P y Q y las vamos a sumar mediante el uso de la ley del paralelogramo y dibujamos un paralelogramo trazando las paralelas a ambas fuerzas y su diagonal. Como vemos, el lado opuesto de P es igual a P y el lado opuesto de Q es igual a Q. Por lo tanto, podemos dividir el paralelogramo en dos mitades, que serían dos triángulos. La regla del triángulo es un método derivado de la ley del paralelogramo, definida de la siguiente manera: como el lado opuesto a P es igual a P y el lado opuesto a Q es igual a Q, podemos dividir el paralelogramo en dos triángulos, como se muestra en la figura, de tal forma que la cola del segundo vector se una a la punta del primer vector y desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo obtenemos el resultado que en el triángulo de arriba sería P más Q. Si tomamos el triángulo de abajo, hacemos lo mismo: la cola del segundo vector unido a la punta del primer vector y trazando la diagonal de la cola del primero hasta la punta del segundo vector, tendríamos Q más P. Y aquí se cumple la ley conmutativa de la suma, que dice que Q más P y P más Q es exactamente lo mismo. Aquí en el triángulo de arriba vemos que Q es el segundo vector y P el primero. Aquí en el de abajo, P es el segundo y Q el primero. Cualquiera de los dos triángulos que se tomen tienen que dar resultados exactamente iguales. Vamos a ver entonces que esa ley tiene la ventaja, esa regla tiene la ventaja de que es de uso analítico. Pueden ser empleadas la trigonometría. Fíjense, como los triángulos que veremos en la mayoría de los problemas no son rectángulos, puede haber un triángulo rectángulo, pero la mayoría no lo es. La aplicación de las funciones básicas de la trigonometría, que es el seno, el coseno y la tangente, no sería aplicable a cualquier triángulo. Por lo tanto, tendremos que recurrir a otras leyes que son de aplicación genérica, como es el caso de la ley de los senos. En el caso de la ley de los senos, veremos que decimos que el seno de un lado de un ángulo interno cualquiera de un triángulo dividido entre su lado opuesto es igual a la suma de otro ángulo interno cualquiera entre el lado opuesto de este. Es decir, acá que el seno de alfa entre el lado opuesto, que es A, es igual al seno de beta entre su lado opuesto, que es B, y también igual a teta entre el lado opuesto, que es C. Esta fórmula, si la despejamos de otra forma, la misma fórmula se convertiría en la de abajo, de tal manera que la fórmula inicial vemos que el seno, o sea la función seno, está en el numerador y el lado en el denominador en todos los casos, ¿verdad? Aquí en la de abajo vemos que el lado está en el numerador y la función seno está en el denominador. Cualquiera de las dos maneras se puede aplicar en cualquier tipo de cálculo. Vamos a ver ahora otra ley que se llama la ley de los cosenos, que dice que el cuadrado de un lado cualquiera del triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados restantes
menos 2 veces el producto de esos dos lados por el coseno del ángulo entre ellos. Por ejemplo, aquí tenemos a al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de b y c, serían b cuadrado más c cuadrado, menos 2 veces el producto de esos dos lados, que sería 2 veces b por c, por el coseno del ángulo entre ellos. Eso quiere decir que aquí se ve en la fórmula que el ángulo que aparece, que es alfa, es opuesto al lado que aparece despejado en la ecuación. Pero eso lo podemos hacer con otro lado también. Por ejemplo, b cuadrado es igual a la suma de los dos cuadrados de los dos lados restantes, que serían a cuadrado más c cuadrado, menos el doble del producto de esos dos lados por el coseno del ángulo entre ellos. Lo mismo pasaría para c. C cuadrado sería igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo entre ellos, que es teta. Como vemos, en cada ecuación el ángulo que aparece es opuesta. El ángulo que aparece en la ecuación, en este caso arriba es alfa, es decir, es opuesta al lado que está despejado. En la parte de abajo también vemos que el ángulo teta es opuesto a b, que es el lado que está despejado. Bien, aquí tenemos que los conceptos de geometría que vamos a utilizar. Fíjense que estamos viendo algunos conceptos que no son de la estática, sino de las matemáticas y la geometría, pero lo estamos recordando para que lo podamos utilizar en los problemas que vienen. Aquí tenemos, por ejemplo, un concepto de geometría que vamos a utilizar. Dice que los ángulos opuestos por un vértice son iguales. Aquí tenemos alfa y alfa, beta y beta. Ángulos opuestos por el vértice son iguales. También vemos que los ángulos internos y alternos opuestos entre paralelas son iguales. Aquí, entre dos paralelas, alfa y alfa son ángulos internos opuestos entre paralelas, son iguales. También beta y beta entre dos paralelas son ángulos alternos opuestos. También vemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, es decir, que alfa más beta más teta equivale a 180 grados. También vemos que la suma de dos ángulos complementarios es 90 grados, es decir, alfa más beta son 90 grados. Y finalmente los ángulos suplementarios también en este caso suman 180 grados, es decir que alfa más beta es igual a 180 grados. Entonces, ya con esos conceptos de geometría y con la ley de los senos y la ley de los cosenos, podemos emplear la regla del triángulo para la suma de fuerzas. Y tenemos aquí el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 dice que un tanque de acero es colocado dentro de una excavación. Si se sabe que la magnitud de P es 500 libras, determine por trigonometría A el ángulo alfa requerido si la resultante de las dos fuerzas aplicadas en A debe ser vertical, y B la magnitud correspondiente de la resultante. Si aplicamos la regla del triángulo, nuestro primer paso es construir nuestro triángulo, pero fíjense que hay un dato que aparentemente no conocemos, que es R, pero R no se conoce su magnitud, pero sí se conoce su dirección, de manera que si vamos a construir un triángulo donde vamos a utilizar dos fuerzas que se suman y cuyo resultado es la fuerza resultante, y sabemos que es vertical, de manera que al final vamos a ver que el resultado será vertical. Por lo tanto, uno de los tres lados del triángulo es una línea vertical, como vemos a la izquierda. Entonces quiere decir que si yo coloco a P en un extremo de esa línea, y ya sabemos que P vale 500 libras, colocamos a P con un ángulo alfa con respecto horizontal, como se ve en
en la figura que está en el tanque el ángulo alfa y colocamos la fuerza P manteniendo su misma dirección y su sentido. Si unimos cabeza con cola o punta con cola, el vector Q, que vale, o mejor dicho, el vector de 425 libras, lo vamos a colocar uniéndolo punta y cola. Entonces colocamos aquí al vector de 425 libras con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Así tenemos el triángulo, lo que implica que ya podemos dibujar la resultante, que sería la línea vertical. Bien, ahora vemos que tenemos un ángulo de 30 y un ángulo de alfa, pero ninguno de los dos completa un ángulo interno del triángulo. Necesitamos los ángulos internos del triángulo y los lados para poder aplicar ley de los senos o ley de los cosenos. Vamos a ver si colocamos acá alfa. ¿Qué pasó aquí? Alfa está entre dos paralelas como un ángulo interno opuesto entre dos paralelas, de manera que el alfa que aparece acá abajo se puede dibujar aquí internamente entre la fuerza P y la horizontal, de manera que aquí tenemos la ubicación del ángulo alfa. Luego, si nosotros completamos un triángulo rectángulo en la parte superior, tendremos que, si hay un triángulo rectángulo, entonces ese 30 y ese 60 suman 90 grados, ya que acá hay un ángulo de 90, serían 180. 90 más 90 serían 180, un triángulo rectángulo en la parte superior de la figura. De manera que obtenemos un ángulo interno que es 60 grados. Tenemos un ángulo de 60 grados acá, que sí es un ángulo completo. El otro ángulo que está acá abajo no lo conocemos porque tampoco conocemos el ángulo alfa. Le llamamos, como quiera usted llamarle, llamamos teta. Y completamos el ángulo de los 30 grados más alfa, sería beta. Aquí tenemos 30 grados más alfa, sería beta. De manera que ahora tenemos un triángulo donde conocemos un ángulo que es 60 y desconocemos un ángulo teta, y un ángulo beta también lo desconocemos, que sería la suma de 30 más alfa. Y aquí tenemos nuestro triángulo donde se conocen dos lados, que serían el lado de 425 libras, el lado de 500 y el ángulo de 60. Vamos a ver entonces si aplicamos la ley de los senos. Tenemos que tener cuidado al aplicar la ley, porque si tenemos más de dos incógnitas en la misma ecuación, entonces se complica. ¿Qué tenemos aquí? Decimos, si tenemos un ángulo que es 60 y el lado opuesto sería 60 sobre 500, sería seno de 60 sobre 500, sería el seno del ángulo entre su lado opuesto. Si vemos acá, beta y r no lo conocemos, por lo tanto ese término tendría dos incógnitas, no lo vamos a utilizar. El seno de teta, de beta entre r, no lo vamos a utilizar porque no lo conocemos ninguno, pero podemos decir seno de teta entre 425, y ese es el que tenemos al lado izquierdo. De manera que ahora tenemos una ecuación por medio de la ley de los senos donde solo tenemos una incógnita. Decimos entonces que seno de teta entre 25 es igual a seno de 60 entre 500. De manera que si despejamos el seno de teta, pasamos al 425, multiplicando sería 425 seno de 60 entre 500. Ese es el seno de teta. Entonces, si el seno de teta es eso que está a la derecha, teta sería el seno inverso de todo eso que está a la derecha. Sería teta igual al seno inverso de 425 seno de 60 entre 500. Y teta sería 47.4 grados. De manera que conocemos este ángulo teta. Si conocemos a teta, podemos calcular a alfa, porque 90, aquí tenemos que una línea horizontal y una vertical sería r, entonces alfa y teta suman 90 grados, de manera que 90 menos ese ángulo sería igual a
42.6 grados. Pero bueno, vamos a ver cómo lo calculamos. Podemos calcular también a beta. Si conocemos el ángulo de 60, conocemos a teta, que es 47.4, entonces beta sería restado de 180 grados. Recuerden que la suma interna de los ángulos sería 180 grados, entonces restaríamos 60 y 47.4 y tenemos el ángulo beta. La resta de 180 menos 60 y teta. De manera que ya conocemos el ángulo beta, por lo tanto podemos decir que R sobre el seno del lado del ángulo opuesto, que es beta, que es 72.6 grados, es igual a 500 entre el seno de 60, que serían opuestos. De manera que, fíjense que hicimos algo aquí, que en la primera ecuación usamos seno de teta entre 425 igual a seno de 60 entre 500, es decir, la función en el numerador, la función seno, y en el denominador el lado. Aquí lo invertimos y pusimos el lado en la parte del numerador, y en el denominador pusimos la función trigonométrica, es decir, invertido, de manera que, como vimos anteriormente, podemos utilizar la ecuación de las dos maneras. Entonces aquí despejamos a R y dice que R es igual a 500 multiplicado en diagonal con el seno de 72.6 entre el seno de 60, tendríamos esta ecuación del lado derecho. Y finalmente despejamos y calculamos a R, sería 550.93 libras. Ahora podemos calcular que alfa, si vemos acá, alfa y 30 sumado tienen que darme el ángulo beta. La beta es la suma de esos dos ángulos, por lo tanto beta es igual, el ángulo alfa es igual a beta menos 30. Beta menos 30 serían 72.6 menos 30 y alfa sería 42.6. Fíjense que lo calculamos de dos maneras. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos primero, no lo escribimos, pero sí lo calculamos, que el ángulo teta y alfa suman 90, ¿verdad? De tal manera que 90 menos el ángulo teta, que era 47.4, era igual a 42.6 grados. Pero también lo podemos restar 30 del ángulo beta y tenemos el ángulo alfa también. De las dos maneras podemos calcularlo. Además, si nosotros prolongamos la línea horizontal que está dividiendo el ángulo de 30 grados con alfa, veremos que ese triángulo inferior que está ahí abajo, esos dos ángulos teta y alfa suman 90 por donde quiera. Bien, con eso terminamos. Si te interesa el tutorial, te invito a que te suscribas al canal. Muchas gracias y nos vemos luego.